El mundo ya no camina hacia el caos, ya estamos hundidos en él. Guerras interminables, gobiernos corruptos, religiones que han vendido su alma, una sociedad que aplaude lo perverso y desprecia lo sagrado. Pero nada de esto es sorpresa. Hace casi 2000 años, el último libro de la Biblia levantó el velo de la historia y nos mostró lo que hoy vivimos. El Apocalipsis describe con crudeza a 4 mensajeros. No son mitos, no son cuentos, no son fantasía. Son los 4 jinetes del Apocalipsis y llevan casi 2 milenios cabalgando sobre la humanidad. Lo que vas a escuchar no es teoría, es la historia misma que se cumplió delante de nuestros ojos. Pero antes de empezar, apoya este humilde canal con tu suscripción para que el conocimiento bíblico siga expandiéndose. Ahora sí, empezamos. El primer caballo es blanco. Su jinete tiene un arco y se le entrega una corona. Sale venciendo y para vencer. El blanco simboliza pureza, victoria, verdad. Representa a la Iglesia Apostólica en el siglo I, cuando el Evangelio se expandía sin armas, sin ejércitos, solo con la palabra viva de Dios. En menos de 40 años el mensaje de Cristo alcanzó todo el Imperio Romano. Desde Jerusalén hasta Roma, pasando por Antioquía, Alejandría y Éfeso, miles abrazaron una fe que transformaba corazones. El apóstol Pablo escribió a los colosenses que el Evangelio había llegado a toda criatura debajo del cielo. Eso no era exageración, era realidad. El cristianismo puro, sin mezcla, crecía imparable. Frente a la inmoralidad del Imperio Romano, frente a la brutalidad de los gladiadores, frente a la corrupción de los emperadores, hombres y mujeres sencillos, pescadores, esclavos y comerciantes, predicaban un mensaje que estremecía a todos: Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué fuerza pudo haber derrumbado templos de ídolos y haber conquistado almas sin espada ni ejército? Solo el caballo blanco de la verdad divina. Pero entonces surge el caballo rojo, como el fuego de la guerra. Su jinete recibe una gran espada y el poder de quitar la paz de la tierra. Rojo es sangre, rojo es violencia. Desde Nerón en el año 64 después de Cristo, cuando culpó a los cristianos del incendio de Roma, hasta Diocleciano en el 313, los seguidores de Jesús fueron cazados como animales. Los emperadores declararon la fe cristiana como enemiga del Estado. El Coliseo se convirtió en un matadero humano. Cristianos lanzados a las fieras mientras el pueblo aplaudía. Mujeres y niños quemados vivos mientras entonaban himnos de fe. Policarpo de Esmirna, anciano discípulo del apóstol Juan, fue sentenciado a morir en la hoguera. Cuando le exigieron maldecir a Cristo, respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey? Y murió entre las llamas. El caballo rojo cabalgó durante casi 3 siglos, recordándonos que la fe verdadera siempre cuesta sangre. ¿Qué religión del mundo podría haber sobrevivido a semejante persecución si no fuera porque su Dios es real? Después aparece el caballo negro. Su jinete sostiene una balanza, símbolo de comercio y medida. Una voz anuncia precios injustos: 1 kilo de trigo por el salario de un día. Se habla de hambre, pero no era hambre física, sino hambre espiritual. Tras el edicto de Milán en el 313, Constantino otorgó libertad al cristianismo. Pero lo que parecía una victoria se transformó en la peor tragedia. El poder se mezcló con la fe. El paganismo entró disfrazado en la iglesia. Se sustituyeron las escrituras por tradiciones humanas. Se introdujeron imágenes y ritos extraños. La Biblia fue encerrada en idiomas muertos, inaccesible al pueblo. Durante más de 1000 años, desde el siglo IV hasta el siglo XV, Europa vivió lo que la historia llama la Edad Oscura. La religión se transformó en política, la espiritualidad en comercio, la fe en superstición.
Papas y obispos vivían en lujos mientras el pueblo se moría de ignorancia espiritual. ¿Cómo pudo el cristianismo pasar de mártires que cantaban en las hogueras a inquisidores que quemaban a otros en nombre de Dios? Esa es la marca del caballo negro. El hambre de la palabra fue tan profundo que multitudes crecieron sin conocer el evangelio verdadero. Pero incluso allí, en las sombras, pequeños grupos como los valdenses escondían manuscritos bíblicos y arriesgaban su vida para preservar la verdad. Finalmente, aparece el caballo amarillo, pálido, color de cadáver. Su jinete tiene un nombre, muerte, y el Hades lo sigue de cerca. Es la decadencia total. La fe que antes había sido vida se transformó en rutina vacía. Entre los siglos VI y XV, la religión dominó naciones enteras, pero lo hizo con mano de hierro. La Inquisición persiguió a miles que intentaban volver a la Biblia. Quien cuestionaba a la autoridad era declarado hereje y condenado al fuego. Mientras tanto, plagas como la peste negra arrasaban Europa y mataban a 1/3 de la población. Era como si el mundo mismo estuviera muriendo bajo la opresión de un cristianismo corrompido. ¿Cómo expiar? ¿Cómo explicar que en nombre de Cristo se matara más gente que en las arenas del Coliseo? Ese es el caballo amarillento cabalgando en la Edad Media. Sin embargo, Dios nunca dejó de actuar. Reformadores como Jan Hus en el siglo XV y Martín Lutero en el XVI levantaron la voz. Lutero clavó sus 95 tesis en 1517, devolviendo la Biblia al pueblo y desafiando siglos de oscuridad. La Reforma no fue una simple protesta, fue una chispa encendida contra el caballo de la muerte. Los 4 jinetes no son ficción, son la historia misma, escrita de antemano por Dios. El caballo blanco mostró la pureza del Evangelio en el siglo I. El rojo bañó de sangre a los cristianos perseguidos hasta el siglo IV. El negro oscureció la verdad durante más de 1000 años de superstición. El amarillo trajo muerte espiritual en la Edad Media, y aunque cada uno representó un periodo de la historia, sus ecos aún retumban hoy. La corrupción, la persecución, el engaño y la muerte espiritual siguen presentes. Estos jinetes siguen cabalgando en pleno siglo XXI. ¿Qué harás tú cuando escuches el retumbar de sus cascos? ¿Te unirás a la multitud que sigue a un cristianismo muerto o levantarás la vista al que cabalga victorioso desde el principio, Cristo Jesús? La historia ya demostró que su palabra siempre se cumple, y ahora el último capítulo está a punto de escribirse.